Bienvenidos otra vez, estamos aquí listos para dar el siguiente estudio acerca de nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. Estamos sobre estos contextos de capítulos 6, 7 y ahorita estamos por iniciar el capítulo 8. El capítulo 8 es, según la vista de muchas personas, de ese Romanos, capítulo 8, es uno de los capítulos más famosos, más importantes de toda la Biblia. Pues obviamente no podemos descartar los demás de la Biblia porque toda la escritura es inspirada por Dios. Pero aquí en este capítulo tiene tantas cosas, tanta información de que no podemos decir, mira, es de menos importancia de otro lugar, pero igualito, depende en la perspectiva de la persona. Pero aquí sí tenemos un tesoro muy importante y sí podemos imaginar este capítulo, y es un capítulo largo y a lo mejor no podemos en una sola toma recibir todo lo que es de ese capítulo, pero de tal manera vamos a iniciar y podemos imaginar como sujeta libros de esos dos lados si comenzamos a solamente observar el primer verso y así el último verso. Vamos a estar analizando el contexto obviamente dentro de esos dos versos, pero necesitamos entender el rumbo, porque uno siempre quiere brincar al último parte de este capítulo declarando con confianza que somos más que vencedores y no entienden qué significa. Unos piensan que ese significa que pueden ser superhéroe, unos piensan que jamás van a fracasar, otros piensan que ellos pueden hacer cosas que otras personas ni pueden hacer. Todas esas cosas a lo mejor sí nos aplica, porque en Cristo sí tenemos capacidades más allá de la naturaleza, pero ese no es lo que el verso quiere decir, porque si analizamos, como había dicho, como sujeta libros, esos dos temas o dos lados, podemos entender qué quiere decir esa última parte, porque el primer verso, leyendo en verso 1 de capítulo 8, dice: por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Y entonces si llegamos al último verso, dice que nada, está analizando todas esas cosas de creación, del espiritual, etcétera, nada nos puede apartar del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces nosotros tenemos esa vida libre de la condenación del pecado, libre de todo, y somos nosotros más que vencedores. ¿Por qué? Porque no estamos sujetos a la ley del pecado. No tenemos esa naturaleza pecaminosa nada más. Ese es el tema que vamos a estar analizando en todo ese estudio de capítulo 8. Si es de una toma, dos tomas, tres tomas, todavía vamos a decidir. Cuando acabamos con tiempo, simplemente vamos a dejar lo demás por el siguiente estudio, etc. Pero fíjense bien que en los principios tenemos esa parte, ese entendimiento de que no hay ninguna condenación o culpabilidad ante nosotros, porque somos nosotros personas nuevas en Cristo Jesús. Antes sí hubo mucha condenación, porque el pecado recibe su merecido condenación. El pago de la muerte sí es, el pago del pecado sí es la muerte. Entonces, cuando llegamos al Antiguo Testamento, por ejemplo, analizando la condenación del pasado y luego el presente y por fin el futuro. Pero en el pasado, ¿quién puede decir que Dios no castigó el pecado? Porque podemos nosotros mencionar las ciudades de Sodoma y Gomorra, podemos nosotros mencionar todo el mundo durante el tiempo del diluvio, podemos nosotros mencionar las ciudades que recibieron su castigo en el tiempo de los reyes, etc. Hay muchos ejemplos de condenación, el castigo sobre el pecado. Y luego en el presente tenemos lo mismo. La condenación presente está sobre nosotros si estamos caminando como
sujetos, como esclavos al pecado. Porque ¿cómo fue expulsado a Adán del huerto, del jardín de presencia con Dios? Los pecadores ahorita están bajo una condenación. Y unos dicen, ¿cómo es eso? Pues no veo, no me siento de eso. Pero nosotros caminamos aquí en el mundo, aparte de la relación que tenemos con Cristo Jesús, tenemos la separación con Dios. Nosotros no caminamos día tras día en la frescura de la tarde. No podemos tener esa comunión íntima con Dios por resultado presente de la condenación, resultado del pecado. Igual podemos nosotros hablar del futuro, porque el futuro habla de que Dios sí va a castigar a los pecadores. En 2 Tesalonicenses 1:8 dice, para castigar a los que no reconocen a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Igualito podemos, obviamente, si estamos hablando del futuro, hablar del libro de Apocalipsis. En Apocalipsis tenemos los dos, la bendición de los redimidos, pero también el castigo, la condenación sobre los pecadores. Y en Apocalipsis 6 y verso 15 hasta verso 17 dice, los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos, y todos los demás esclavos y libres se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Todos gritaban a las montañas y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndenos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día del castigo. ¿Quién podrá mantenerse en pie? El asunto es que todos merecemos, como pecadores, merecemos el castigo. Esa es la razón que es tan importante de entender. No estamos bajo la condenación ahorita, siendo que tenemos la relación con Cristo. Solamente hay dos tipos de personas en el mundo actual. Solamente tenemos los que están en Cristo, están guiados por Cristo, o los que están bajo la ley del pecado. Los dos solamente existen. No hay unos intermedios. No hay unos que en un momento están bajo la ley del pecado y otros que están bajo la gracia. No, tenemos que estar solamente en uno de los dos lados. En Cristo, ¿qué significa? Significa que ese creyente está ya ahora viviendo, está ya actuando, reposando, viviendo dentro de Cristo Jesús. Y obviamente los quienes están en obediencia al pecado, ellos están viviendo, actuando según los deseos de la carne, deseos pecaminosos. Ese es lo que significa. Escucha lo que dice en Lucas capítulo 7, verso 36. Pues antes de leer ese verso, déjeme leer los primeros 4 versos completos de Romanos 8. Dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Acaba de mencionar. Los que están unidos a Cristo Jesús, no los que están en el mundo. Y luego dice, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Y si Dios está guiándonos, si estamos viviendo abajo de su soberanía, entonces vamos a tener una vida nueva, sin pecado. Escucha, ahorita llego a ese Lucas 7, verso 36 en adelante, varios versos voy a estar leyendo, y dice,
uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos. También se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver eso, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. De verdad sabemos de que esa es incluso la hermana de Lázaro. Esa es María, quien tenía una relación muy estrecha con Cristo Jesús luego. Fíjense. Dice entonces, verso 40, Jesús le dijo a manera de respuesta: Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda de los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón: ve a esta mujer. Cuando entré en tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por eso te digo que si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Escucha esa palabra. Ese significa que está ahorita bajo la gracia. Está parte del reino de Cristo Jesús. Y dice: pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella: tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí: ¿quién es ese que hasta perdona pecados? Tu fe te ha salvado. Le dijo Jesús a la mujer: vete en paz. Tantas veces Jesús, pudiera evitar problemas con su vida si simplemente había dicho levántate y camina. Por ejemplo, a ese cojo, a ese paralítico, quien sus amigos dejaron pasar por el techo bajando enfrente de Jesús, y ese fue un problema porque había dicho a ese paralítico que sus pecados le quedaban perdonados, y los fariseos, los maestros de la ley, los sacerdotes estaban discutiendo cómo es posible que él está perdonando a los pecados. Y él luego dice que es más fácil decir que los pecados le son perdonados o que levante, recoge su camino y anda. Y esa es lo que había dicho. Porque su vida ahorita es para caminar en la libertad. Es porque Jesús sabía que la cosa más difícil no es que el cojo comience a caminar. No es que ella deja de participar en esos pecados que había participado en el pasado, sino que ahorita está liberado de la ley de pecado, para que pueda vivir por Cristo Jesús. En Marcos 2, verso 17 dice: al oírlos, Jesús les contestó: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Es interesante la reacción de los más pecadores cuando entienden que ya son
liberados. Porque podemos nosotros nombrar, por ejemplo, a Pablo, quien antes fue reconocido como Saulo. Y ese hombre era en lo práctico un terrorista. Estaba moviendo de un lugar a otro simplemente para agarrar a los cristianos, maltratar, matar y encarcelarles. Ese hombre, quien era jefe de los pecadores, el príncipe de los pecadores, ese hombre se convirtió y amaba mucho a Cristo, amaba mucho a su Dios. Es decir, que él tenía que entender la libertad le costó, pero unos, después de tener una vida difícil con muchos pecados, no pueden entender que, como dice en ese primer verso del capítulo 8, Romanos, que ya no queda ninguna condenación. Yo recuerdo la historia de un hombre y podemos nosotros nombrarle Ramón. Ramón, antes de conocer a Cristo, era un hombre muy pecaminoso. Tenía un montón de cosas que sufría y luego, después de entregar su vida a Cristo Jesús, siempre le remordía la culpabilidad. Estaba él siempre luchando, pensando cómo es posible que Cristo me puede perdonar de tantas cosas. Entonces, su pastor un día, porque después de varias prácticas, todavía no puede captar, no puede entender Ramón que sus pecados ya no están y no hay ninguna condenación en Cristo Jesús. Entonces su pastor le traía a la playa, al mar. Y allá en la playa donde tiene mucha arena, el pastor dice a Ramón, Ramón, aquí está, y entregó un palo, un pedacito nada más. Y dice, con este palo yo quiero que comiences ahorita en ese lugar a escribir todos tus pecados. Siendo que Ramón era un pecador y tenía el sentimiento de la culpabilidad todavía en su corazón, él podía escribir muchos, porque ninguno en su mente ya estaba borrado, llenando la orilla con todos esos pecados. Y incluso hasta la tarde seguía escribiendo porque era tanto un pecador. Descansaban por la noche, en la mañana salieron y a su asombro todo fuera borrado. Y el pastor dice, Ramón, ¿no entiendes que el amor y la gracia de Dios es aún más grande que el mar? Si el mar puede borrar la letra de los pecados aquí en la arena, tienes que entender que el amor de Dios es suficiente para lavar, para quitar todos esos pecados que está tratando de atraparnos. Es porque Cristo cambia todo. Lo que dice en Miqueas, capítulo 7 y versos 18 a 19. ¿Qué Dios hay como tú, que perdone la maldad y pase por alto el delito? Del remanente de su pueblo no siempre estarás airando, porque tu mayor placer es amar. Vuelve a compadecerte de nosotros, pon tu pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. Es porque la relación de los creyentes es ya diferente con el pecado. Tenemos nosotros una relación estrecha ahorita con Cristo. Eso significa que nuestra relación con el pecado ha cambiado. Nosotros tenemos solamente una ley que puede permanecer en la vida a la vez. La primera, podemos nosotros decir, la ley de espíritu de vida, que se refiere a ese poder del espíritu que tiene, porque cuando dice ley es el poder. Cuando estamos bajo Cristo Jesús, cuando tenemos la ley del espíritu de vida, estamos bajo su poder, bajo su dominio. Pero al otro, cuando estamos bajo la ley de pecado y de la muerte, ese significa que estamos bajo el poder de ese pecado, bajo el poder de la muerte. Tenemos la ley de Moisés, pero como había dicho en la semana pasada, incluso la ley de Moisés no puede librarnos del poder del pecado. Simplemente es como un espejo que se levanta mostrándonos que tenemos la cara sucia.
No nos puede ayudar en limpiar. No es su capacidad. Fíjense lo que fue el testimonio de Jesús en contra, en diferencia de la ley de Moisés. Dice en Juan capítulo 1 y verso 29. Ese es el testimonio que da Juan el Bautista. Estaba bautizando y unos dicen, ¿por qué tenía que ser bautizado Jesús? Es porque estaba identificándose con nosotros. Él no tenía pecado para morir al pecado y vivir como nosotros tenemos, pero estaba identificándose con nosotros como seres humanos, y Él entre nosotros puede ser el Cordero de Dios. Pero dice Juan en ese verso, al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí está, aquí está. Y por ese testimonio, cuando se acerca el tiempo de la Navidad, unos dicen, qué asombro, Cristo nació en un pesebre. Qué asombro, porque el nacimiento de Cristo fue anunciado entre los pastores. Pero no es tanto una sorpresa, porque ¿dónde esperaron tener el nacimiento del Cordero? Obviamente en un pesebre donde nacen todos los corderos. ¿Y a quién va a avisar que tiene otro cordero para cuidar? Obviamente a los pastores. Entonces, desde siempre la vida de Jesús fue con ese rumbo de ser el Cordero de Dios para nosotros, para limpiar de todo pecado, para que podamos nosotros vivir bajo su gracia. Dice en 2 Corintios capítulo 5 y verso 15, y Él murió por todos, para que los que viven ya no viven para sí, sino para Él que murió por ellos y fue resucitado. Hebreos 10:10 dice, y la virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Es porque esa fue la vida del Cordero de Dios. Pedro nos dice en 1 Pedro 3:18, porque Cristo murió por los pecados una vez por todos, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Tenemos que entender qué significa, porque no podemos ser de dominio de dos al mismo momento. Si estamos bajo el pecado, vivimos bajo la condenación todavía. Pero Pablo declara abiertamente en ese verso, ya no hay condenación a los que están en Cristo Jesús. Entonces vivimos bajo el dominio aquí. No debemos estar siempre pecando. No debemos estar bajo el control del pecado, porque somos ya libres de ese dominio, ese poder, esa ley de pecado y la muerte. Es decir, de esa forma, si una persona está en el mar y está a punto de ahogarse, y tú observando esa y puedes nadar muy bien y brincas y metes en el agua, llegando a la persona para salvar la persona se calma porque ya tiene su rescate. Déjame preguntar, ¿va a dejarle en alta mar o va a traerle a la orilla otra vez? Obviamente va a traer y a alejarle del problema que es el agua por ahogarse. De la misma forma, si eres tú un bombero y comienza un incendio y todo el edificio está en llamas, se mete en el edificio como bombero bueno y encuentra a una persona quien está en peligro de la muerte por las llamas. Y la persona dice, qué bueno, aquí estás, me has salvado. ¿Qué va a pasar? ¿Va a dejarle en el edificio para que se quema? No. Obviamente ese significa que llevas afuera, no está dentro del edificio, no está en peligro de las llamas nada más. Esa es la salvación, ese es salvar.
O déjame preguntar otra vez, si una persona está en el ejército y se mete en guerra y de repente en medio de una batalla se atrapa a uno de sus amigos y es prisionero de la guerra. Y todo el equipo, todo el ejército planea, forma estrategia para salvar, rescatar a esa persona. Y eres tú parte del equipo de rescate. Te metes en el mismo prisión, el lugar donde está encarcelado la persona. Llegando a esa, y la persona dice, qué bueno, me has salvado. ¿Qué va a pasar? Obviamente va a traer a esa persona con sus compatriotas. No va a dejar con el enemigo y decir, ya fue salvo, pero aquí te quedas otra vez. De la misma forma, Jesús llega al mundo nuestro. Fue crucificado. Era el Cordero, es el Cordero de Dios, rescatándonos de todo el peligro. Y eso significa que está quitándonos, permitiendo que nos alejamos de ese dominio del pecado. Y ahorita estamos bajo otro dominio. Ese es la salvación. Entonces, no es posible que un cristiano quien dice, yo soy salvo, pero todavía estoy esclavo al pecado. No es posible, porque somos libres. Y Él quien el Hijo libera es libremente, verdaderamente es libre. Nosotros tenemos que caminar en eso, porque ahorita, como declara abiertamente ese primer verso, estamos nosotros sin la condenación. Significa que no estamos parte del campo militar del pecado, sino somos parte del campo militar de Cristo Jesús. El principio de la ley de Dios no está encima, ni debajo, ni detrás de nosotros, pero está dentro de nosotros. Como había mencionado en otras ocasiones, ese nos capacita para cumplir a pie de la letra lo que la ley de Moisés nos había dicho antes. No es que abandonamos y podemos hacer cualquier cosa. Pablo dice que es libre y puede hacer todo. Todo es permitido por Él. Pero Él, bajo ese amor por Cristo Jesús, está sujeto a lo que Dios quiere. Quiere obedecerle y por consecuencia está haciendo todas las cosas que incluso la ley de Moisés nos había dicho. No estoy diciendo que debemos estar regresando a festejar los días especiales de ley de Moisés, como de tabernáculos, de todas esas fiestas especiales. No estoy diciendo que necesitamos estar observando unos detalles de la ley. No, ahorita tenemos una nueva ley, la ley de amor. La ley de hacer, porque incluso Cristo, cuando recibió la pregunta, ¿qué es la ley más importante? No dijo que celebres Pascua, que estás siempre con esta fiesta de tabernáculos, que estás siempre diciendo en ese caso otra cosa. No, Él dice amar. Primero mencionó a Dios, amar a nuestro Dios con todo, nuestro ser, alma, espíritu, todos nosotros, y luego al prójimo como a nosotros mismos. Entonces se está diciendo la ley se cumpliera, todo lo de Moisés se cumpliera en esa nueva ley, la ley de amor. ¿Por qué? Porque la ley no fue cancelado. Cristo incluso dijo que no llegó para cancelar la ley, sino para cumplir. Dice en Números 23 y verso 19, Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Para Dios es imposible mentir. Es imposible. Uno puede preguntar, ¿de qué forma es el ser humano como el diablo? Pues el diablo menciona que el diablo, Satanás, es el padre de las mentiras. Y también por el ser humano podemos nosotros mentir.
Pero para Dios es algo imposible, imposible. No cambia como nosotros. Malaquías capítulo 3 y verso 6 dice: y yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Santiago dice en capítulo 1, verso 17: toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. En Jeremías 31 y verso 31 dice eso. Escucha, porque no está cancelando la ley, al revés. Dice, está escribiendo en el corazón. Dice: vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Ese es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Está diferente, está dentro del corazón. ¿Dónde tenemos el corazón? Ese es amor. Verso 34: ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano: conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Así es, tenemos de repente la ley de gracia, la ley de amor, que está por cumplir todo lo que es en el pasado. La relación entonces de los creyentes es con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos capacita para obedecer la ley. Para obedecer, ¿qué ley? La ley de amor. Nosotros tenemos ese Espíritu Santo. Fíjense, estaba yo analizando unas cosas en nuestro mundo y me agarró en un momento ese avión Jet 747. Ese es un jet muy grande, un avión muy grande. De verdad, a analizar, dice que el promedio pesa 440,000 kilogramos. A ver un avión tan grande que pese tanto, uno puede decir: mira, jamás puede salir de la tierra. Pero todos nosotros hemos visto ese avión volando en el aire. Entonces, ¿cómo es posible? Es porque ese avión tiene esos motores, esa fuerza tan poderoso de que puede lanzar ese avión de velocidad suficiente. De verdad, lo que dice es que puede volar hasta 900 kilómetros por hora ese avión y volar como 35,000 pies sobre el nivel promedio del mar. Es de lo que siempre nos avisa quien está trabajando en el avión durante un viaje, etc. Aquí estamos volando. Y esa no es porque de repente ha dejado la ley de gravedad. Porque la ley de gravedad siempre quería agarrar a ese avión y tirar el avión hacia el suelo. Pero por la fuerza del motor, de los motores, puede resistir lo que está la ley de gravedad. Lo mismo tenemos como creyentes. En la fuerza humana no hay suficiente fuerza. No podemos evitar y salir de esa ley de pecado. Es igual, nosotros, aún más fuerte que seamos, no podemos brincar más y salir de la gravedad. Necesitamos la ayuda. Y cuando Cristo nos llame, vamos nosotros como creyentes volar por el Espíritu Santo, por el poder de Dios, más que el poder nuestro.
Y lo mismo como el avión, necesitamos estar siempre, cada vez que el avión llega al terminal, cada vez que está llenando con personas, con equipaje y todo eso, igual en ese momento comienza a llenar con combustible para que esos motores tengan toda la fuerza. Entonces es importante que nosotros tengamos la vida suficiente en Cristo Jesús, guiados por el Espíritu Santo, para que no tengamos la ley de pecado gobernando sobre nosotros. Si regresamos a nuestro texto que dice en verso 2 de Romanos 8, pues por medio de la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley de pecado de la muerte. Igual como ese avión saliendo de la tierra para el punto de despegar, ese avión tiene dos leyes. La ley de gravedad y la ley de inercia, la ley de poder de sus motores que está generando la velocidad. Entre esos dos, ¿quién gana? Enseguida notamos los motores. Lo mismo con nosotros, como creyentes. Dice, pues por medio de Él, la ley de espíritu de vida me ha liberado. Estamos libres del poder de gravedad, libres del poder de pecado. Eso es lo que Pablo está anunciando a nosotros, porque por medio de Cristo Jesús tenemos la libertad de la vida pecaminosa. Entonces llegamos hablando de vivir en la carne o vivir en el espíritu. Seguimos leyendo en verso 5, dice: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Vamos a estar analizando esas cosas en unos momentos, pero déjanos leer nada más y terminar esa parte hasta el verso 17. Voy a estar leyendo. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Aquí estamos y vamos nosotros a regresar y tomar unas notas de una cosa a otra cosa. La carne o el espíritu, ¿de cuál
No esperamos vencer los deseos solamente por la fuerza, como acaba de mencionar con ese avión 747. Esa está volando por la ayuda del motor, no solamente por nosotros, la fuerza humana, sino necesitamos el Espíritu de Dios. Es posible vivir llenos del Espíritu, pero ¿cómo podemos nosotros vivir llenos del Espíritu? ¿Cómo podemos nosotros llegar día tras día y rellenar, como en el caso de ese avión, quien tiene que poner de nuevo combustible? Tenemos que vivir. Dice en Efesios 5 y verso 18, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu. Entonces, tengo unas cosas que necesitamos notar, incluso está en la guía. Si quiere descargar la guía, la primera es asegúrese de que ha sido lleno por primera vez. Unos por emoción se va de un lugar de la iglesia, de un momento de encuentro con Cristo, pensando que ya tiene una vida cambiada, pero nosotros tenemos que esperar la presencia de Dios. Como iglesia entendemos lo mismo que fue posible por los primeros de la iglesia, los 120 en el aposento alto. Ellos esperaron y fueron llenos del Espíritu Santo, pero no fue solamente en una ocasión, sino podemos seguir leyendo el libro de Hechos y dice vez y otra vez el Espíritu descendía sobre ellos. Pero primero, antes de todo, necesitamos asegurarnos de que somos llenos por la primera vez. Luego necesitamos practicar las actividades espirituales que aumenta la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo. No podemos regresar y vivir en el mundo y esperar tener la llama del Espíritu Santo en nosotros siempre. Necesitamos volver, necesitamos siempre estar practicando. ¿Qué significa? Necesitamos tener una vida con los hábitos diarios de devocional, de lectura bíblica, de cantar himnos, salmos, canciones de adoración, alabanza al Señor. Necesitamos siempre estar llenando. Tenemos las actividades diarias en la vida que nos llene, que meditamos en la palabra de Dios, que vemos cosas que Dios quiere, que no estemos nosotros llenándonos con la mal, sino con las cosas que alimenta al Espíritu Santo. Tenemos que entonces llegar a ese punto 3, evitar las cosas que apagan el Espíritu. En 1 Tesalonicenses 5:19 dice, no apagan el Espíritu. Y yo he oído muchas personas hablar de qué significa eso, pero en la vida diaria podemos nosotros apagar. Si por intención nos metemos en una vida de pecado, si por intención, sabiendo contrario, sabiendo lo que debemos hacer, pero de tal manera ignoramos el mover del Espíritu, ignoramos, desobedecemos lo que Él nos está diciendo y dice, pero yo sí quiero hacer esas cosas, entonces estamos apagando el Espíritu. No estamos permitiendo. Tenemos que caminar con una actitud de respeto al Espíritu Santo. Él quiere guiarnos día tras día. Él quiere darnos instrucciones de cómo debemos vivir. Nosotros no podemos despreciar los dones. Si Dios nos da una profecía, si Dios nos da una palabra de sabiduría, si nos da una visión, un sueño, tenemos que obedecer. Yo conozco unos cristianos quienes han oído de parte de Dios unas instrucciones de qué deben hacer, pero luego están insistiendo como Gedeón, diciendo, no, yo quiero confirmar que es Dios. Y no es que quieren confirmar, sino solamente quieren ofrecer un pretexto de por qué no están caminando en la obediencia. Y por esperar, y dice, pues todavía estoy esperando. Y ese joven llega a ser viejo sin cumplir la voluntad de Dios. No podemos apagar el Espíritu. Cuando Dios nos dice algo, tenemos que brincar y obedecer. Tenemos entonces la cuarta cosa es hacer que nuestro cuerpo sea esclavo de nosotros, no el amo.
No podemos servir al cuerpo si no servimos a Cristo Jesús. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 9 y verso 27, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros yo mismo quede descalificado. Entonces, el cuerpo ni es bueno ni malo. Nosotros tenemos que dominar, porque ese puede guiarnos por los deseos pecaminosos. Yo quiero satisfacer lo que mi cuerpo quiere. Ese resulta en pecado. Incluso cuando Jesús fue tentado después de 40 días de ayuno, la primera tentación que Satanás ofreció fue por la comida, de satisfacer las necesidades de su cuerpo. Entonces Jesús respondió con la palabra de Dios, que no por pan solamente vive el hombre, sino por toda palabra que sale de la boca de Dios. Él quiere servirle a Dios y hacer que su cuerpo sea su esclavo. Me obedece. Yo voy acá. Yo voy ahorita al estudio bíblico. Yo voy ahorita a oír un concierto de alabanza, adoración. Yo voy ahorita a estudiar la palabra de Dios. Yo voy ahorita a ayunar. Nosotros dominamos el cuerpo para que el Espíritu Santo crezca en nosotros, dándonos la energía. Porque mientras tenemos la energía, podemos volar y no estamos sujetos a la ley de pecado que quiere destruirnos, trozarnos en el piso, puede decir. Y tenemos que por quinta cosa, hacer al Espíritu Santo nuestro amo. Él tiene que guiarnos, someternos siempre a Él. Y no importa si Él está gritando desde el cielo, que está como trayéndonos en toda parte y todos están diciendo, wow, ese hombre escucha de parte de Dios. No, incluso en los momentos privados, en los momentos calladitos, cuando el Espíritu Santo simplemente nos llega y comienza a susurrar en nosotros y decir, haz eso y eso. Entonces obedecemos al Espíritu Santo porque reconocemos que Él es nuestro amo. Ese es lo que nos va a ayudar a llenar siempre con su presencia y permitirnos volar sobre la ley de pecado, porque estamos en la nueva ley, la ley de espíritu y amor. Los valores. Pues vamos a hablar de unos valores. Pues la pregunta que nos ofrece en el verso 5 es, ¿usted guiado por la carne o por el Espíritu? Leímos una vez más ese verso 5. Dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Entonces, está preguntándonos, ¿estamos guiados? ¿Estamos con la mente fijada en lo que Cristo quiere? Nosotros no podemos ser guiados. Los que son guiados por la carne viven según los valores egoístas. Lo que yo quiero, lo que yo necesito. Segundo Timoteo 3, versos 1 a 4, Pablo avisa a Timoteo, advierte a Timoteo, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo. Ese es de carne. Estoy yo bajo el dominio, estoy con esos pensamientos, estoy guiado por la carne. Está llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros. Entonces, esas personas buscaban la forma egoísta de satisfacer la carne. Pero los que son guiados por Espíritu, entonces viven según los valores de Dios. Cuando una persona es guiada por el Espíritu Santo, entonces estamos dando mucho valor a las Escrituras.
No solamente a leer y decir, mira, qué bueno, qué bonito es mi Biblia. No, estamos dando valor, porque no solamente dice Pablo a Timoteo que toda escritura es inspirada, pero luego dice que es útil. Es útil para corregir, enseñar, pues es útil. Podemos nosotros utilizar. En Gálatas 5, versos 16 a 18, dice: así que les digo, viven por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Si vivimos por el Espíritu, negamos la naturaleza pecaminosa. Porque esta desea lo que es contrario al Espíritu. El Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Es lo mismo que acaba de mencionar, que si estamos guiados por el Espíritu, si tenemos la fuerza del Espíritu, somos como ese avión volando. Todavía existe la ley de gravedad, pero no tiene que obedecer esa ley. Si nosotros estamos obedeciendo bajo sumisión a los Espíritu Santo, entonces estamos volando con esa nueva ley de amor, nueva ley de gracia. No significa que la ley de pecado y muerte no existe, pero no nos jala porque tenemos la presencia del Espíritu Santo y no estamos bajo esa otra ley. Tenemos entonces como creyentes tomar a vez en cuando el pulso. El pulso, no estoy hablando de un pulso que uno puede medir, un médico agarrando y verificando que ya está viva la persona. No, estamos hablando de un pulso espiritual. El pulso espiritual, ¿es usted muerta? ¿Es usted muerto o vivo conforme a lo que el Espíritu nos dice? Los que son guiados por la carne mueren espiritualmente. Nosotros no podemos recibir pulso espiritual por los que son guiados por la carne. Estas personas ya están muertos. Fíjense en lo que dice en Romanos 8, otra vez, estamos en verso 13. Dice, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Es lo que dice. Pero nota lo que no dice. No dice si ustedes viven conforme a la carne, nunca fue nacido de nuevo. Porque unos enseñan eso. Que la persona, una vez que había decidido seguir a Cristo, no puede regresar a sus deseos pecaminosos. No es lo que dice. Está Pablo escribiendo a la iglesia y luego dice, si ustedes regresan y toman como amo al pecado, si está conforme a la ley de pecado y muerte, si baja o da el dominio al cuerpo, al carne, entonces morirán. Lo que dice. Tampoco dice, si ustedes viven conforme a la carne, nunca pueden morir. Porque obviamente dice, sí, van a morir. La persona, una vez en Cristo, quien decida desocuparse de Dios, es como el avión, quien dice el piloto, mira, esta vez no quiero cargar con más combustible. ¿Qué va a pasar? Va a llegar a un momento, puede ser en el aire o de preferencia por todos los pasajeros, mientras está todavía en el pavimento, en el aeropuerto esperando, pero va a haber un momento en cuando se acaba el combustible. Y en caso que está volando, ese avión no puede seguir desafiando, seguir sobre la tierra, diciendo que la ley de gravedad no me va a agarrar. No, en el momento en cuando combustible se acaba, los motores con todo su potencial, con toda la fuerza, comienza a fallar. Y en ese momento, esos tantas toneladas de metal comienza a someterse a la ley de gravedad. Y eso significa por todos los pasajeros, el piloto incluso, la muerte. Porque no puede uno caer desde 35,000 pies sobre el nivel promedio del mar y vivir.
Es lo mismo. Si decimos nosotros que vamos a estar bajo esa ley del Espíritu, necesitamos entonces vivir bajo el Espíritu. Los que son guiados por el Espíritu dice que viven. La vida tenemos nosotros, tenemos la vida espiritual y la paz. Para evitar la desesperación, la frustración, el fracaso, debemos prestar atención entonces a la palabra, vivir por el Espíritu, no como yo quiero. Nos enfocamos a veces demasiado en el problema, en mis cosas propias, pero necesitamos vivir porque vencemos no por saber el problema, vencemos por el poder del Espíritu. La ley de gravedad todavía sigue y puede observar mucho de eso, pero mientras tiene el poder, no hay problema. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. La pregunta es, ¿usted es uno de los enemigos de Dios o es de su familia? Pues los que son guiados por la carne, dice ese texto, que son enemigos de Dios. Punto. No puede vivir sometido a la carne y ser parte de la familia de Dios. No. Claramente en versos 7 a 8 dice que esas personas son enemigos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu son la familia de Dios. Eso es lo que nos dice claramente los versos 9 a 17. Las relaciones muestran responsabilidad. Nos muestra que tenemos obligaciones. Los hijos de Dios tienen la obligación de honrarlo, porque estamos en relación. En contraste, no debemos esperar que los enemigos de Dios también están honrando a Dios, porque la relación gira o muestra cómo es la responsabilidad de las personas. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu, dice verso 14. En contraste, los hijos del diablo son guiados por la carne. Punto. Juan 8:44 dice, ustedes son de su padre. Jesús hablando. El diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. Nosotros, en cambio, tenemos una relación como hijos de Dios. Tenemos una relación íntima con Dios. Su Espíritu está en nosotros. Como dice en ese texto que acabamos de leer, tenemos su Espíritu que nos genera dentro un deseo y clamamos, Abba, Padre. Yo quiero más de ti. Yo quiero conocerte. Los hijos de Dios tenemos la seguridad interior de que pertenecemos a Él. Los hijos de Dios son, como dice, coherederos con Cristo. Y Dios quiere que todos los coherederos parecen a Él. Lucas 12:32 dice, no tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Nosotros somos coherederos. Y ese nos anima día tras día. Y mientras no estamos viviendo bajo la carne, estamos viviendo guiados por el Espíritu, vamos rumbo a ese texto famoso que declara que somos más que vencedores. Pero por el momento me parece como estamos acabando con el tiempo y vamos a tomar ese como la toma 1 de Romanos 8 y luego en la otra semana vamos a estar con el favor del Señor terminando ese capítulo 8 muy importante de la palabra de Dios. Pero antes quiero orar con ustedes para que se someten al Espíritu, para que estén guiados por el Espíritu, para que practiquen las cosas que nos llene diario del Espíritu, y que la gravedad del pecado no nos tome si no estamos volando sobre eso por el poder del Espíritu. Señor, entonces oramos
y pedimos de tu favor, porque por la fuerza propia no hay forma de vencer la gravedad, la ley de pecado y muerte. Cada uno de nosotros, no importa lo más fuerte que seamos, estamos brincando y siempre regresamos a la tierra. Son los mismos resultados cuando tratamos de vencer la ley de pecado y muerte por las fuerzas propias. Entonces necesitamos, como tu pueblo, tener una relación íntima contigo, caminando en la obediencia, llenando siempre día tras día, momento tras momento, con el combustible que es el Espíritu Santo. Llénanos, Señor. Y los quienes jamás han sido llenos del Espíritu Santo, yo oro que en ese momento, mientras están en casa, mientras están esperando de mover de tu presencia, comienzan a sentir tu gloria y que sean llenos en ese vez y se mantienen llenos del Espíritu Santo toda esa vida mientras caminamos sobre la tierra, y luego cuando estamos adorando en el cielo y en Nueva Jerusalén lo que está por bajar, nosotros queremos servirte de corazón siempre, y en tu nombre oramos. Amén y amén. Bendiciones. Nos vemos la semana que viene.